Bueno, nuevamente estamos en esta grabación queriendo llevar un mensaje de paz y de esperanza. Esta vez les voy a pedir que si pueden compartirlo, es urgente este mensaje. Los mensajes de pronto han sido un poco pues como negativos y de pronto de advertencia, pero lo importante es la esperanza también. Entonces yo los invito a que esta grabación sea como para que la ubiquemos en lo que está pasando ahora en el mundo antes de las elecciones para Colombia del 2022. Se les insistió mucho en saber votar democráticamente. Ahorita pues Colombia ha caído en el comunismo, en los que están gobernando en el Congreso, y el mundo está en una situación también social muy triste, donde se habla de un camino sinodal, que básicamente no sabemos qué es eso, ni para dónde va ese camino sinodal. La influencia de Alemania sobre la iglesia está siendo pues catastrófica, lo que está pasando en Nicaragua. Son muchas cosas para decirles, y la palabra de Dios nos muestra también las otras persecuciones. Entonces, hay persecuciones en el mundo, en las iglesias, con el texto de 1 Corintios 10:14, y en nuestra iglesia qué es lo que está pasando. Yo los invito a que si se pueden suscribir y si pueden compartirlo, hagan, para que más personas puedan escuchar este mensaje que me parece muy importante. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos proteja en este mensaje. Y comenzamos diciendo entonces que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la protección de la Madre de Jesús, que es María. Sucede que estamos en tiempos de persecución. Esos tiempos están críticos, están graves. Hay mucha confusión en todos los países, en el mundo. Las agendas globalistas que pretenden que todo sea incluyente, que todos entren como en un solo lugar. Y son muchos temas, son demasiados temas que rayan en el irrespeto. O sea, ya no hay respeto por la familia, por la democracia, no hay respeto por la iglesia, no hay respeto por nadie, por los ancianos, por los niños, por la naturaleza. Ya todos quieren que todos seamos un grupo, pero prácticamente acabando con la identidad, con los valores, con la ética, con la historia, la tradición. En la misma iglesia estamos viendo eso, que pues el Papa Francisco no está defendiendo realmente la unidad, la tradición, hablando solamente, pues la misa tradicional no la está defendiendo. Entonces es una situación bastante compleja la que estamos viviendo en todas partes. Entonces, si vemos en 1 Corintios 10, encontramos lo siguiente, 10:14. Huyan de toda idolatría. Les hablo como a personas entendidas, y ustedes mismos pueden juzgar lo que les digo. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, la copa bendita es la Eucaristía. San Pablo hacia arriba dice, nos han enseñado según una tradición. Desde la Iglesia Católica se habla de la tradición cristiana en San Pablo, que es la copa. Habla entonces, gracias a Dios nos hacemos uno con Cristo, con su sangre. Entonces, uno con Cristo, ¿qué significa eso? Juan 17, cuando Jesús dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, en la Eucaristía nos hacemos uno con la sangre de Cristo. Entonces, repito, San Pablo y Jesús están hablando de la unidad. Entonces, esa unidad, cuando comemos el pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Entonces, en su sangre, en su cuerpo. ¿Qué se hace en la Eucaristía? Que es acción de gracias, que ya lo hemos explicado en otras grabaciones. Entonces, uno en Cristo, con su sangre, con su cuerpo. Y nos unimos también a la tradición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, no son dioses, es un Dios y tres personas. Es un Dios, es uno, porque dice Jesús que sean uno. Entonces, uno Dios. Entonces, uno es Dios. De pronto un error que yo escuché del Papa Francisco está hablando de que existen
no como Dios, sino como tres personas. Eso crea una confusión. Entonces, en el catecismo sabemos que es un Dios del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, los hermanos separados hablan de Jehová, los judíos hablan de Yahvé y los musulmanes hablan de Alá. Pues ellos hablan de uno. Los católicos hablan y hablamos de uno. Es una unidad, nos hacemos uno en Cristo con su sangre, entonces uno con su sangre y uno con su cuerpo. Aunque en el 17, bueno, busquen por favor si usted es cristiano o si usted está dudando como católico, ojalá que me encantaría que muchos cristianos y evangélicos, amigos, familia, vieran este video, esta grabación y miraran, dice en 1 Corintios 10, 17, aunque, miren el aunque somos muchos, San Pablo desde el año 65 más o menos, que es la carta, ahora copiada años 70, 75, 30 años después de Cristo, por eso la antigua tradición, habían pasado 30 años, entonces dice una antigua tradición, para nosotros, ellos dirán antigua, para nosotros hace unos años pues vino Cristo, pero él era perseguidor, entonces dice una antigua tradición. Antigua es porque es cierta y es correcta. Todos comemos de un mismo pan, sí, todos comemos de un mismo pan. Y por esto somos un solo cuerpo. En carta a los Efesios dice, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. 1 Timoteo, la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, columna y base de la verdad. Entonces, fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio, que es la antigua alianza, y también es el Antiguo Testamento, participan del sacrificio mismo. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que una carne cualquiera. Lo que digo, atención acá en 20, lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, los paganos, nosotros no somos paganos, nosotros somos cristianos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no somos paganos. Ellos ofrecen animales, nosotros no ofrecemos animales, ni ofrecemos a ídolos. Se lo ofrecen a los demonios, ellos se lo ofrecen a los demonios. Entonces los paganos, dicen, los paganos se lo ofrecen animales a los demonios. Repito, los paganos le ofrecen los animales a los demonios. Dice entonces, y no a Dios. Nosotros ofrecemos el sacrificio del cuerpo y la sangre a Dios porque es el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, que para muchos llama misa, que es también misión. Misa, misión. Yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Dice San Pablo, no quiero que tengan parte con los demonios, porque si los paganos ofrecen animales, entonces los hermanos separados nos atacan diciendo que nosotros ofrecemos a los demonios. Eso no es posible porque ni somos paganos, porque somos bautizados en Mateo 28, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces no somos paganos, somos bautizados con Mateo 28. Los hermanos separados se bautizan en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, según Hechos de los Apóstoles y San Marcos. Pero en Mateo hay un avance. Marcos es posiblemente que sea el primero que escribió los evangelios. Después Mateo escribe y Marcos llega al capítulo 16. Es muy específico y muy claro. Mateo llega hasta el capítulo 28. Y el último capítulo dice, entonces bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. Bauticen a todos. No dice bautice a quienes. Ya hemos hecho grabaciones de eso también. Pero es para que entendamos que nosotros es bajo el criterio del ofrecimiento, no como los paganos que ofrecen a los demonios. Y no quiero que ustedes hagan parte con los demonios. En 21 está la especificación. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. O sea, la copa del Señor, cuerpo y sangre de Cristo. Juan capítulo 16 en adelante, todo es el cuerpo de Cristo. Mi carne es verdadera comida y es el maná bajado del cielo. Juan capítulo 16. Y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden sentarse a la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios. Entonces, esa persecución que nos están haciendo a nosotros, nos la están haciendo
El mundo nos está haciendo una persecución a la iglesia y a todos los que creemos en Cristo, en su cuerpo y en su sangre, se llama persecución. Miren que en Nicaragua y en otros países se están cerrando, destruyendo la iglesia, pero es a Cristo, están perdiendo a Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, no a nosotros, porque nosotros solamente somos servidores. También escuchamos en 1 Corintios 2, San Pablo empieza a hablar acerca de eso. O sea, San Pablo está diciendo, por ejemplo, es por gracia de Dios, yo que fui perseguidor, ahora por gracia de Dios se me ha dado un ministerio de predicar la palabra. Entonces, el mundo nos está persiguiendo en esta manera. El ateísmo, la ciencia, la cultura, la moda, la pérdida de valores y más, y mucho más, y mucho más. Entonces, una persecución en lo que es el socialismo y toda esa política de diferentes países, en Nicaragua Ortega, en Venezuela Maduro, es una persecución. Nosotros no nos dejan hablar, en China no pueden hablar, en Corea del Norte no pueden hablar, y en muchos lugares la iglesia no puede decir nada. O sea, son perseguidos. Hay una persecución del mundo contra el Señor, no solamente contra la iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo, pero la persecución es contra Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Las iglesias persiguen. ¿Cómo persiguen? Por la interpretación de hace 500 años de Lutero, que un error que se comete es colocar la imagen de Lutero en Roma, en el Vaticano. Es un error porque ellos comienzan a atacar y a destruir la iglesia. En Inglaterra, en Alemania, en Francia quemaban, hace 500 años quemaban, destruían y mataban sacerdotes, religiosas, cardenales, los mataban, los asesinaban. Eso nadie lo dice, solamente atacan a la iglesia que perseguía brujas y el que atacaba y destruía. Pero la iglesia católica ha sido muy perseguida. Busquen la historia del rey Enrique VIII, cómo destruyó, mató y le cortaba cabezas a los sacerdotes. Se hizo de todo contra la iglesia católica y fue destruida completamente hace 500 años en Inglaterra. La persecución en Alemania, en Francia, etc. Entonces cada uno le interpreta según Lutero, Calvino y los demás, Zwinglio, la nueva era. Ahorita ya todos, la gente dice, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo solamente es con Zoroastro, con Zorobabel, con la diosa Isis, con la madre Jerusalén, y una cantidad de historias, y ya todo, la Pachamama, o sea, es la diosa tierra. Errores que se han cometido en el Vaticano también, de aceptar cosas que son idolatría, esos son ídolos, pero nosotros no, que son errores que se están cometiendo en el mundo, persecución, en la iglesia, las divisiones, todo esto. Entonces, esas son las persecuciones. Y en nuestra iglesia, ¿qué está pasando? La mala aplicación de Vaticano II de 1965, en ese concilio donde hay un relativismo, en vez de, o sea, la adoración es a Dios, completamente a Dios en la Santa Eucaristía. Y ahorita las iglesias parecen un poco protestantes, mucha música, mucho canto, muchos amigos, mucha hermandad, mucha fraternidad. Y aquí nosotros, desde el 65 para atrás hasta la fundación de la iglesia con San Pablo, que ustedes pueden ver, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahorita se ha relativizado todo y quieren cambiar muchas cosas. Entonces la iglesia lo aplicaron mal y ya quieren cambiar incluso hasta los nombres de alimento por el cuerpo y la sangre de Cristo, o por líquido, y eso es destruir la esencia y lo que somos nosotros. Y tenemos que orar mucho por esto y despertar, que esta grabación la puedan tener, pásenla, aprendan de esto para que ustedes defiendan y evangelicemos. Y pasamos el modernismo, etcétera, y ya han acabado con todo. Los vestidos de los sacerdotes, de las religiosas, era algo hermoso. La manera de la adoración, de la tradición, era en latín. No decimos que volver a la antigüedad, pero sí rescatar la adoración, la contemplación, la gracia, la unción que hay en las palabras de que nos enseñó Jesús para poder consagrar
el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es el Señor, no somos nosotros. Entonces la persecución es a Jesús. Hace 2000 años los judíos, que era el pueblo elegido, persiguen a Jesús hasta que lo acaban. Ahora el pueblo elegido, 1 Corintios de San Pedro, en el capítulo 2, dice: ustedes no eran pueblo, ahora ya son pueblo, son nación santa, pueblo consagrado. Y ese pueblo consagrado, esta iglesia que fundó Cristo, va a tener que ver al final con el venimiento de Cristo y el anticristo. ¿Por qué? Porque muchos de la iglesia fundada por Cristo van a ser traidores, como Judas. Van a vender, van a traicionar y van a intentar destruir el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que orar, los que me puedan escuchar, si me están entendiendo. Y ahorita se habla entonces si dentro de la iglesia hay una traición, hay hacer un nuevo camino, escuchar al mundo, a ver qué nos dice el mundo, y sabemos que es incorrecto. Nosotros no podemos escuchar al mundo, porque Jesús dice: ¿quién es el príncipe de la mentira? Es el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, que hay que escuchar a todos los grupos, hay que escuchar a todas las tendencias, tenemos que ser una gran fraternidad, una gran iglesia, todos hermanos, todos juntos, ser como una clínica o un hospital. Y nosotros no somos una ONG, ni una fundación, ni una organización. Así se entiende en ese momentico lo que el Papa está mostrando, es como que fuera una organización de ayuda solidaria, y vámonos a las periferias y ayudemos a todo el mundo. Eso es Cáritas, y eso es una organización ONG. Nosotros somos los que traemos la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, como la Santísima Virgen María. Ella nos trae a Jesús, y el sacerdote pide Espíritu Santo para que, en Lucas capítulo 1, dice: para Dios no hay nada imposible. Cristo nace en Isaías de una virgen, de una doncella, y el sacerdote un pan, Espíritu Santo, y se forma el cuerpo de Cristo. En los milagros eucarísticos, que también ustedes pueden buscar milagros eucarísticos para que ustedes se den cuenta, en Orvieto, del Lanzano, hay muchos lugares de milagros, busquen milagros eucarísticos para que se den cuenta. Ya para ir terminando, defendamos, unámonos en grupos, los remanentes. Creo que hay muchos grupos de remanentes y refugios para que nos unamos en oración y hagamos grupos de defender la iglesia, de protegerla, la tradición, la Santa Eucaristía, de orar por todo lo que el Señor se nos ha enseñado durante todos estos siglos, y tener incluso en consideración comunidades y la fraternidad apostólica de San Pío X, que protege esto, la sacerdotal de San Pedro. Entonces, orar por esas comunidades que están guardando la tradición. A motu propio, el Papa dice que ya no más con la misa tridentina, pero hay que, igual que San Pablo, que exhortaba a San Pedro a que no se uniera con los judaizantes y a todos les hacía la carita y todo, con todo estaba bien. No, uno tiene que ser radical, tenemos que ser radicales. Que Dios, el Señor, los bendiga, los proteja. Entonces compartan esto urgentemente, porque el tiempo está encima y tenemos que unirnos en oración. Amén.